Atención amigos de últimas noticias de hoy. Como bien sabemos, el Seguro Social nos trae diferentes programas según los beneficios en diferentes situaciones. Por ejemplo, está el SSI y el programa SSDI, que son programas que están muy apartes de los pensionados normalmente. Pues bueno, existen maneras en las cuales usted puede maximizar sus beneficios, agarrando estos dos programas simultáneamente y podría recibir fácilmente $861 al mes utilizándolos, pues los estadounidenses discapacitados pueden calificar también para seguridad de ingreso suplementario y del seguro de discapacidad del Seguro Social simultáneamente. También les estaremos hablando de que los estadounidenses están en línea para un reembolso de impuestos de $3,000 y un crédito de $500, los dos bajo un nuevo plan, pues miles de residentes podrían estar recibiendo estos beneficios a través de un nuevo paquete económico, así que les hablaremos de quiénes califican. Por eso los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información bastante interesante. Tanto el SSI como el SSDI han recibido un impulso en este año. Esto es el resultado del aumento del ajuste por costo de vida, o también conocido como el COLA. Ambos programas son operados por la Administración del Seguro Social. Para empezar, es importante saber la diferencia entre cada programa antes de poder solicitarlos. De hecho, una encuesta realizada por Disability Secrets encontró que solo el 42% de todos los lectores que solicitaron tanto el SSI o como el SSDI en realidad terminaron recibiendo beneficios. Pues para empezar las diferencias, si bien tanto el SSI como el SSDI tienen como objetivo brindar ayuda a las personas con discapacidades, los requisitos de elegibilidad son diferentes. Para calificar al SSI, las personas no pueden tener más de $2,000 en activos, mientras que las parejas pueden tener hasta $3,000 en activos. El límite de ingresos del SSI es más complicado, pero generalmente es el mismo que el beneficio máximo de cada mes. Sin embargo, varios tipos de pagos y ganancias no cuentan como ingresos, incluidos los primeros $20 de la mayoría de los ingresos recibidos en un mes. De acuerdo con la Administración del Seguro Social, las subvenciones, becas, préstamos, obsequios de dinero, reembolsos de impuestos sobre la renta, cupones de alimentos, entre otras cosas, no cuentan como ingreso para el SSI. Los salarios, los beneficios de desempleo y otros beneficios de la Administración del Seguro Social sí cuentan como ingresos para el SSI. Ahora, para el SCDI, el límite de ingresos mensuales es de $1,350 para la mayoría de los reclamantes, pero aumentan a $2,260 si un beneficiario, por ejemplo, es ciego. Según la Administración del Seguro Social, los solicitantes del SSDI tienen derecho a un periodo de prueba de 9 meses en el que pueden probar su capacidad para trabajar y seguir siendo considerados discapacitados. Durante este periodo no existe un límite de cuánto pueden ganar, pues los solicitantes del SSI no obtienen este periodo de prueba. Ahora, ¿cuántos son los beneficios si usted califica para ambos programas? Siempre que cumpla con los requisitos de elegibilidad para el SSI y para el SSDI, entonces podría calificar para ambos. El beneficio promedio del SSI es de unos $621 por mes en este año, pues es el aumento de $34 desde el 2021 por el aumento del ajuste por costo de vida o el COLA. El máximo mensual del SSI es de $841 por mes para una persona en este 2022, o por lo menos un alrededor de $10,092 al año. En lo que respecta al SSDI, la cantidad que recibe es un poco más complicada, pues el monto del beneficio dependerá netamente de la edad en la cual usted se incapacitó.
Debe entrar aquí su historial de empleo, incluido el monto promedio de los ingresos que una vez ganó y el periodo de elegibilidad. Tenga en cuenta que el SSDI cuenta como ingreso para fines del SSI, pues la Administración del Seguro Social proporciona un posible escenario de pago mensual en el que puede obtener hasta $861 combinados con los dos programas, suponiendo que califique para ambos. Por ejemplo, una persona podría recibir $500 del SSDI y $361 del SSI mensualmente. Para las parejas, el beneficio máximo del SSI es de $1,261 en este 2022. En otras palabras, el SSDI cuenta como ingreso para fines del SSI. Si cree que es elegible para los beneficios de estos dos programas, les dejaremos el link en la descripción para que puedan solicitarlos en línea. Ahora hablaremos sobre los estadounidenses que están en línea para un reembolso de impuestos de hasta $3,000 y un crédito de $500 bajo este nuevo plan que se estaría pactando. Los legisladores en Michigan están discutiendo reembolsos y rebajas para los residentes que podrán obtener un poco de dinero sobre el superávit estatal de $7,000 millones. El caucus demócrata de la Cámara de Representantes presentó un nuevo paquete de 6 proyectos de ley, los cuales ofrecen un fuerte aumento al crédito tributario por ingreso del trabajo y un nuevo reembolso. Conocido como el Plan Pocketbook de Michigan, la legislación tiene como objetivo ofrecer a los residentes una desgravación fiscal mediante la utilización de los miles de millones de dólares del superávit estatal. Aunque aún no ha habido noticias oficiales sobre cuándo es que se tomará una decisión, pues el MLive informó que fuentes cercanas a los temas afirmaron que los residentes no deberían esperar ninguna noticia hasta después de las elecciones de mitad de periodo, que es el 8 de noviembre. Una gran parte del proyecto de ley es aumentar el ATC del 6 al 20%. Los legisladores afirman que con este impulso, las familias de clase trabajadora recibirían un reembolso de casi $3,000. La gobernadora Gretchen Whitmer ha presionado mucho por este aumento y los líderes republicanos en el estado han planteado la misma idea. El paquete también incluye un reembolso de $500 para personas con un ingreso de menos de $125,000 al año y para los contribuyentes en conjunto que ganen menos de $250,000 al año. La líder demócrata de la Cámara, Donna Lasinski, afirmó que este paquete ofrece 6 proyectos de ley que resolverían grandes problemas para los residentes en Michigan, pues se trata de proteger a los trabajadores, eliminar las cargas fiscales, poner más dólares en manos de los trabajadores de Michigan y mantenerlos allí. ¿Qué más hay sobre este paquete? Pues otro de los proyectos de ley es el HB 4490, el cual derogaría el impuesto de jubilación en el estado. A principios de este año, la señora Whitmore afirmó que derogar el impuesto de jubilación ahorraría por lo menos a 500,000 hogares en Michigan un promedio de $1,000 por año. Los otros 3 billetes del paquete son los siguientes: el HB 6024, que aumenta las sanciones civiles para los empleadores que roban salarios y beneficios de sus empleados. Luego está el HB 6034, que protege a los empleados clasificados erróneamente como contratistas independientes de salarios y beneficios robados. Y por último, el HB 6097, que busca eliminar las deducciones corporativas por gastos relacionados con la subcontratación.